Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien. Hoy tenemos un tema que sinceramente ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y que seguramente va a generar mucho debate entre ustedes. Vamos a sumergirnos en los últimos acontecimientos que involucran a dos de las figuras más queridas y seguidas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de esta pareja, y por eso hemos preparado este vídeo con todo el detalle posible. Prepárense porque lo que vamos a contarles hoy es bastante jugoso y, como siempre, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y compartir estas noticias con ustedes. El título de hoy, como ya habrán visto, es bastante directo: la reacción de Hande Erçel indigna a Kerem Bürsin y fans. Y la verdad es que la situación que se ha desatado ha sido toda una montaña rusa de emociones y especulaciones. Como muchos saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin conquistaron el corazón de miles de personas con su química en la exitosa serie Sen Kalkam. Lo que comenzó como una relación en pantalla, pronto trascendió a la vida real, y durante un tiempo, fueron una de las parejas más seguidas y admiradas del panorama internacional. Las redes sociales se inundaban de fotos, vídeos y comentarios sobre su amor, y sus seguidores disfrutaban de cada pequeña actualización de su vida juntos. Sin embargo, como bien sabemos, en el mundo del entretenimiento, las cosas cambian a una velocidad vertiginosa. Y recientemente ha surgido una controversia que ha puesto en el ojo del huracán a Hande Erçel y, para sorpresa de muchos, ha provocado una reacción que se interpreta como de indignación por parte de Kerem Bürsin y, por extensión, de muchos de sus fans. Para entender bien el meollo del asunto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. La separación de Hande y Kerem fue un golpe para muchos de sus seguidores. Tras un periodo de rumores, finalmente confirmaron su ruptura, y aunque aseguraron que se separaban en buenos términos y mantenían una buena amistad, la tristeza de sus fans era palpable. Después de la separación, cada uno siguió su camino profesional y personal. Hande ha estado enfocada en su carrera, participando en nuevos proyectos y manteniendo una presencia activa en redes sociales. Kerem, por su parte, también ha continuado con su carrera, y a veces, se le ha visto en eventos sociales y compartiendo aspectos de su vida. La comunicación entre ellos en público se volvió más esporádica, pero no había indicativos de una animosidad grave. Ahora bien, ¿qué ha sido lo que ha desencadenado esta indignación? El detonante parece ser una serie de publicaciones y comentarios recientes de Hande Erçel. Sin entrar en detalles específicos que podrían ser malinterpretados o sacados de contexto, podemos decir que Hande ha estado compartiendo ciertos contenidos en sus redes sociales que para algunos han sido interpretados como comentarios o indirectas hacia su expareja, Kerem Bürsin, o hacia la relación que tuvieron. No se trata de declaraciones directas, sino más bien de sutiles referencias, comentarios en publicaciones de terceros, o incluso la selección de ciertas fotos o citas que, al ser analizadas por sus seguidores y por la prensa especializada, han levantado sospechas. La clave aquí está en la interpretación. Ustedes saben cómo funciona el mundo de la farándula, cada detalle es analizado al microscopio. Y en este caso, muchos de los seguidores más fieles de la pareja original, aquellos que aún guardaban la esperanza de una reconciliación o que simplemente admiraban la química que tenían, han visto estas acciones de Hande como una falta de respeto hacia el pasado que compartieron, o incluso como un intento deliberado de causar malestar. Lo más interesante y lo que nos lleva a pensar en la indignación de Kerem, es la reacción de él ante estas situaciones. Aunque Kerem Bürsin no ha hecho declaraciones públicas directas sobre las publicaciones de Hande, su comportamiento en redes sociales ha sido observado con lupa. Se ha notado que tras ciertas publicaciones de Hande que generaron polémica, Kerem ha dejado de seguir a Hande en Instagram, o ha dado me gusta a comentarios de fans que critican a Hande, o incluso ha publicado citas o mensajes que, interpretados en este contexto, parecen ser una respuesta o un desahogo. Estas acciones, aunque sutiles, han sido suficientes para que la prensa y los fans especulen sobre un posible enfado o decepción por parte de Kerem. Por ejemplo, hubo un incidente específico donde Hande hizo una publicación que muchos interpretaron como una indirecta hacia Kerem y su vida personal actual. Poco tiempo después, Kerem actualizó su estado en redes sociales con un mensaje que muchos percibieron como una respu. Esta directa, algo así como a veces el silencio es la mejor respuesta, o la verdad siempre sale a la luz. Estas coincidencias temporales y el tono de los mensajes han alimentado la narrativa de un conflicto subyacente. Los fans, como siempre, se han dividido.
Por un lado, están los que defienden a Ande argumentando que ella tiene derecho a expresar sus pensamientos y sentimientos, y que las interpretaciones de sus publicaciones son exageradas o malintencionadas. Creen que Ande está simplemente viviendo su vida y compartiendo su contenido, y que la culpa recae en quienes buscan polémica donde no la hay. Argumentan que Ande ha sido objeto de mucha crítica y escrutinio, y que estas publicaciones son su manera de lidiar con ello. Por otro lado, están los fans de Kerem Bürsin, y una gran parte de los seguidores de la pareja, que ven las acciones de Ande como inapropiadas y como una falta de respeto hacia Kerem y hacia los recuerdos que compartieron. Consideran que incluso si se han separado, existe un código de conducta, especialmente cuando ambos son figuras públicas. Sienten que Ande está, de alguna manera, jugando con los sentimientos de Kerem y de sus fans, o que está buscando atención de una manera negativa. La indignación se manifiesta en las redes sociales de diversas maneras. Los comentarios en las publicaciones de ambos actores, así como en las de noticias de entretenimiento, se han llenado de debates acalorados. Algunos fans se han dirigido directamente a Ande pidiéndole que sea más discreta o que deje de lado las indirectas. Otros han defendido a Kerem, expresando su apoyo y su decepción con el comportamiento de Ande. Y por supuesto, no faltan los que piden paz y que ambos sigan adelante sin alimentar polémicas. Es importante mencionar que en la mayoría de los casos, estas son interpretaciones. Ni Ande ni Kerem han confirmado explícitamente que haya una guerra fría o indignación activa entre ellos. Sin embargo, la percepción pública y el análisis de sus acciones en redes sociales sugieren fuertemente que algo está pasando. Y esta especulación es lo que mantiene vivo el interés y la controversia. ¿Podría ser que Ande Erçel esté intentando enviar un mensaje a Kerem Bürsin? O quizás sus publicaciones son meras coincidencias interpretadas de forma errónea por una audiencia ávida de drama. La verdad es que en el mundo de las celebridades, la línea entre la vida privada y la pública es muy delgada, y cada interacción es analizada con una lupa. Para muchos, la indignación de Kerem se basa en su reacción pasiva. No responde directamente, pero sus acciones silenciosas, como dejar de seguir o publicar mensajes ambiguos, son lo que muchos interpretan como una señal de su descontento. Es una forma de comunicación no verbal que en el universo de las redes sociales puede ser tan poderosa como 1000 palabras. Además, hay que considerar el impacto de estas polémicas en su imagen pública. Tanto Ande como Kerem son figuras muy influyentes. Sus seguidores los admiran y en muchos casos, intentan emular su estilo de vida o sus valores. Cuando surgen este tipo de conflictos, aunque sean solo interpretaciones, pueden afectar la percepción que el público tiene de ellos. Algunos fans podrían empezar a ver a Ande como alguien conflictiva o inmadura, mientras que otros podrían percibir a Kerem como alguien que reacciona de forma pasiva pero resentida. En mi opinión personal, creo que ambas partes tienen algo de responsabilidad en esta situación. Ande, por su parte, quizás podría ser más consciente del impacto que sus publicaciones tienen en su audiencia y en su expareja, especialmente si busca mantener una relación cordial. Y Kerem, aunque su discreción es admirable, quizás debería considerar una comunicación más clara si realmente se siente afectado, en lugar de dejar que las especulaciones dominen. Sin embargo, también entiendo la presión a la que están sometidos. Ser una celebridad significa vivir bajo constante escrutinio, y cada palabra y cada acción son susceptibles de ser malinterpretadas. Lo que sí está claro es que esta situación ha removido las aguas entre los fans. Hemos visto muchos comentarios divididos, debates apasionados en los foros y en las redes sociales. Algunos expresan su decepción con Ande mientras que otros la defienden a capa y espada. Y en medio de todo esto está la figura de Kerem, cuya aparente indiferencia o discreta reacción es lo que muchos interpretan como la prueba de la indignación. Y aquí es donde entra la parte más intrigante: ¿qué significa realmente esta indignación? ¿Es un enfado profundo por algo que Ande ha hecho o dicho? ¿Es una decepción por la forma en que ha manejado las cosas después de su separación? ¿O es simplemente una estrategia para mantener el interés mediático? No lo sabemos con certeza, pero la especulación está a la orden del día. También es importante recordar que la información que circula en los medios de entretenimiento, especialmente en redes sociales, no siempre es veraz al 100%. Muchas de estas noticias se basan en rumores, interpretaciones y un afán por generar contenido. Por lo tanto, debemos tomar todo con cierta cautela y discernimiento.
Lo que podemos concluir de todo esto es que la dinámica entre Andy Ercel y Kerem Bürsin después de su separación sigue siendo un tema de gran interés para sus seguidores. Cualquier acción, por mínima que sea, de uno u otro, es analizada y debatida intensamente. Y en este caso particular, las publicaciones de Andy han sido interpretadas como un desencadenante de una reacción, percibida como indignación, por parte de Kerem y una gran parte de sus fans. La historia de su relación, su separación y las subsecuentes dinámicas en redes sociales han creado un arco narrativo que muchos seguidores siguen con gran atención. Y este último capítulo con la supuesta indignación de Kerem, solo añade más leña al fuego de las especulaciones y los debates. Para finalizar, quería resumir un poco lo que hemos abordado. Hemos hablado de la relación pasada de Andy Ercel y Kerem Bürsin, su separación, y cómo algunas publicaciones recientes de Andy en redes sociales han sido interpretadas por muchos como indirectas o comentarios que han generado controversia. Asimismo, hemos analizado cómo la reacción de Kerem, principalmente a través de sus acciones en redes sociales, ha llevado a la percepción de que está indignado o decepcionado. Hemos visto las diferentes posturas de los fans y cómo este tipo de situaciones, aunque a menudo basadas en interpretaciones, capturan la atención del público. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido tan interesante como a nosotros. Agradecemos enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que Andy está enviando indirectas? ¿Les parece que Kerem tiene motivos para estar indignado? ¿O creen que todo es una gran exageración? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su feedback es lo que nos ayuda a mejorar y a seguir trayéndoles contenido que les interese. Y antes de irnos, no se olviden de dejarle un gran me gusta a este vídeo si les ha parecido informativo y entretenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Andy y Kerem, para que se enteren de este chisme. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos ayudarían muchísimo y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Gracias de nuevo por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.